y ahora pasamos con las intervenciones del público, tanto de los que nos acompañan en sala como de los que nos acompañan en remoto. Ya está activado el chat para ellos, así que cuando quieran. Agradecer a todos los ponentes las magníficas intervenciones en un tema tan complicado. Siempre digo que el derecho de familia internacional para mí es lo más complicado dentro del derecho internacional privado. Pues porque concurren un montón de circunstancias, como por ejemplo aquí la aplicación al menos en materia de autonomía de la voluntad de 6 reglamentos, de convenios de la Conferencia de La Haya, ahora mismo pienso en 2 en concreto, con carácter residual de derechos internos, como es el artículo 9.2 y 9.3. Todo eso da lugar a una combinación inmensa de posibles soluciones, de posibles casos. Y ya si mezclamos la autonomía conflictual, de la cual se ha hablado aquí mayoritariamente, con la posibilidad de elección de tribunales competentes, de cláusulas de jurisdicción, pues se complica todavía más. Creo que en esta materia una de las funciones para mí más importantes del derecho internacional privado en la actualidad es la función preventiva. La función preventiva en general en el derecho y en particular en este campo nuestro. Y aquí es un campo, valga la redundancia, donde la función preventiva tiene que hacerse valer de una manera importante. Yo he estado interviniendo últimamente en varios casos de derecho de familia internacional y en la mayoría de ellos, si hubiese habido un previo asesoramiento, pues seguramente los problemas hubieran sido mucho menores y más fácilmente resueltos. Por tanto, yo agradezco actos como el de hoy, porque hacen falta además animar a los profesionales a la especialización en esta materia. Hay pocos profesionales que se dediquen a esta materia tan complicada, precisamente por esto, es muy complicada. Y hacen falta abogados y también, por supuesto, notarios que se impliquen en el ámbito internacional, en las situaciones internacionales, jurídicas internacionales. Por eso quería agradecer la participación de todos los ponentes. Y quisiera hacer algún comentario respecto a ver si, valorándolo, dándole vueltas al asunto, algo que ha dicho la profesora González Beilfus, hay que tener mucho cuidado a la hora de acometer acuerdos para elección de ley aplicable o de tribunales, porque muchas veces esos acuerdos van a dar lugar a que con posterioridad tengan que desplegar efectos en el extranjero, como ya he dicho, por ejemplo, en el derecho inglés, en Inglaterra o en Gales, donde los jueces son muy dados a hacer oídos sordos a lo que se haya acordado en el extranjero en ciertas materias y en ciertas circunstancias. Aunque está cambiando un poquillo eso también, está cambiando un poquito eso. Últimamente hay sentencias que sí están, por ejemplo, recuerdo una del año del 2011, el caso Z contra Z, y donde precisamente se dio eficacia a un pacto de capitulaciones llevado a cabo en Francia, gracias al cual pues la esposa obtuvo un 40% del haber del matrimonio y no un 15%, que es lo que le hubiera correspondido según el derecho francés de no haberse dado efectos a ese pacto. Entonces, esto de tratar de no conseguir resoluciones que puedan ser después tachadas de claudicantes. Y otra cuestión que también es una cuestión más casi filosófica, es esto de los pactos en materia sobre autonomía de la voluntad en esta materia tan complicada. Por aquí hablamos, los pactos suelen ponerse de acuerdo pues 2 partes. En el ámbito mercantil pues no hay duda, pero aquí en este ámbito hay 2 partes que suelen ser pues las partes de la pareja del matrimonio, el marido, la esposa, en fin. Pero también hay que tener en cuenta que aquí hay un interés también superior, que es el del propio matrimonio, el de la propia pareja contemplada en un sentido más amplio. Porque normalmente hay hijos que son partes directamente afectadas por el posible pacto. Se ha hablado aquí del orden público en varias de las ponencias, lo cual me parece también muy interesante. Y ese orden público, desde mi punto de vista, debe ser activado por las autoridades que conozcan de estos asuntos, sean jueces o sean notarios. Y dentro de los procedimientos judiciales, pues en estos procedimientos suele intervenir el Ministerio Fiscal y también debe estar atento para casos en los cuales se elijan leyes
que puedan resultar perjudiciales a los intereses de los posibles menores que hubiera en el matrimonio. Y ya para terminar, una anécdota de lo que ha hablado también la profesora González Bailfus de la sesión 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que da una de cal y otra de arena. Precisamente esta mañana he leído una sentencia muy buena, en este caso, sobre un tema precisamente de lo que estamos tratando ahora, matrimonio, divorcio, régimen económico matrimonial, y aplica el protocolo de la Haya en el tema de alimentos para terminar la ley aplicable, y lo más curioso es que le llega a la conclusión de que hay que aplicar el derecho colombiano y no el español, porque se había aplicado el español en primera instancia, y además lo hace de oficio, introduce el derecho extranjero de oficio, y además también de oficio, no es que lo introduzca solamente, sino que también va a buscar qué es lo que dice el derecho colombiano en esta materia, lo cual para mí es una auténtica maravilla encontrar sentencias de este tipo. En ese sentido, cuando ha hablado esta mañana creo que la ponente era María Dolores Viñas, puede ser, me ha gustado mucho la sentencia. Nada más, muchas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias al doctor Ibarra Bores. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre el tema o sobre otra cuestión que se haya tratado? Yo sí tengo una apreciación, en tanto entra alguna otra pregunta por el chat o en la sala. La doctora González Bailfus y el doctor Calvo Vidal, la primera sobre todo, se han referido a la aplicación del ordenamiento de la residencia habitual, del estado de la residencia habitual tras la celebración del matrimonio, en caso de que no se haya elegido ley. Pero curiosamente eso dice el artículo 26, pero el considerando, quiero recordar que 49, los considerandos son muy importantes porque matizan las soluciones, las complementan, algunas veces incluso las contradicen. Añade el adverbio inmediatamente. Entonces no es lo mismo que se aplique el ordenamiento del estado de la residencia inmediatamente posterior al matrimonio que la posterior al matrimonio. Porque claro, si en el ejemplo que se ha puesto esta mañana, por ejemplo, ¿no? Pues si recién casado la pareja, él sigue de expatriado en Arabia Saudita y ella permanece en España pues un año. Y al año ambos se reencuentran en Francia. Si tiene que ser la inmediatamente posterior, no la hay. Pero si es la primera residencia habitual, sí sería la española, o la francesa, mejor dicho. No sé si me explico. Y ese es un tema que yo supongo que en algún momento tendrá que intervenir el Tribunal de Justicia para aclararlo. No sé si tienen alguna opinión sobre el particular o consideran algo, ¿no? ¿Sí? La doctora González Bailfus quiere intervenir. Micrófono, por favor. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias. Sobre las sentencias de la Audiencia Provincial de la sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona son realmente muy buenas y la ponente, la señora Viñas, es le gusta mucho el derecho internacional privado, lo cual para un juez es bastante excepcional y realmente se maneja muy bien, o sea que no me extraña, aunque esa sentencia en concreto luego te pediré la referencia porque no la tengo controlada. Y bueno, en relación a esto del inmediatamente y del considerando, a ver, yo para empezar creo que también el Tribunal de Justicia en alguna ocasión tendrá que decir algo. Tengo ciertas reticencias respecto al uso de los considerandos para poner cosas que no dicen los artículos. Me explico. Se ha convertido en una especie de estrategia en la negociación que cuando no se consigue el consenso para poner algo en un artículo, te lo ponen en el considerando. Obviamente el considerando a veces da una de cal y otra de arena para que todo el mundo esté contento, pero claro, lo del valor normativo que tiene el considerando normalmente me parece que tradicionalmente nosotros buscamos en los preámbulos explicaciones sobre el texto de la norma, no divergencias. Cuando el texto de la norma dice una cosa y el considerando dice otra, que en este caso además el inmediatamente... A ver, aquí yo creo que el problema es la mera estancia. Es decir, unas personas contraen matrimonio y entonces
el primer periodo de la vida matrimonial hay una presencia física de los dos en un sitio, pero el tema es si ese sitio es en realidad el centro de vida o no es el centro de vida, creo yo. O sea que el inmediatamente, este caso concreto no me lo resolvería, porque lo que yo estoy cuestionando es que este primer lugar en el que se ha permanecido tenga la entidad de ser residencia habitual. Y luego, en el caso cuando la época del COVID, también se produjeron algunas situaciones que también eran un poco particulares, de gente, por ejemplo, que había contraído matrimonio con la idea de establecerse con posterioridad a la celebración del matrimonio en el país X, que se encuentra que hay una pandemia y que aquellos planes no se pueden cumplir porque hay unas tal, y luego encima van y como porque si hubieran continuado juntos no sería un tema, ¿no? Pero luego encima la pareja se rompe y no se sabe si aquello que se proyectó pero que en realidad no se llegó a materializar por razones ajenas a la voluntad, ¿qué tipo de consideración tiene? Yo creo que efectivamente el Tribunal de Justicia lo tendrá que aclarar, pero que esto de los considerandos, de verdad, que cada vez tú dices, pero bueno, o sea, lo que no consigo negociarlo, porque no lo consigo sacar, lo meto en el considerando, así la gente es como una especie de premio de consolación. Pero entonces tú dices, esto si hubiera tenido el consenso estaría en el texto. ¿Y por qué no está en el texto y está en el considerando? Bueno, me plantea esa duda. Gracias. Sí, como muy bien sabe la doctora González Bailfus, que el procedimiento de elaboración normativa en la Unión es muy peculiar, ¿no? Entre otras cosas, en las reuniones del Consejo, del Comité de Derecho Civil, al que se ha referido el doctor Calvo Vidal, no se levantan actas. Con lo cual, una reunión meses después de la anterior, yo dije, no, usted no dijo, yo sí dije, pues yo no me acuerdo que lo dijera. Entonces, muchas veces se empieza de cero, ¿no? Y cuando ya se llega a un consenso final en el texto del articulado, la comisión redacta los considerandos directamente. Y ahí es donde ella consigue que lo que no ha logrado meter en el articulado lo mete por la vía indirecta. Pero claro, eso provoca una disfunción grave, porque es que ese adverbio inmediatamente cambia el sentido total de... Porque si la hay inmediata, bien, y si no la hay, habrá que ir a la conexión siguiente, que es la nacionalidad común, y si no, a la de cierre. Que vamos, me cuento también una anécdota que me la habrán oído muchas personas. El artículo 26.3 dice, bien, primera residencia habitual común tras la celebración del matrimonio, sea la inmediata o no. Y el abogado del Estado que estaba en aquel momento en el Consejo, bueno, estuvimos trabajando en el expediente en el Comité de Derecho Civil, decía, mis padres son españoles, a Dios gracias viven, y trabajaron recién casados en Marruecos como profesores de español. Bien, tuvieron 2-3 años allí viviendo y al cabo del tiempo regresaron a territorio nacional. Si ahora tuvieran un litigio sobre su régimen matrimonial, según el artículo 26, después de vivir 30 y tantos, 40 años en España casados, siendo españoles, con todos los bienes en España, se le aplicaría el derecho marroquí, porque fue el de su primera residencia habitual. ¿Qué sentido tiene? Por eso la cláusula de excepción. Si se acredita que han estado más vinculados con otro ordenamiento durante un periodo más limitado de tiempo, y así lo considera la autoridad, entonces en ese caso yo soy un precepto que cuando se discutió no lo veía, porque me parecía como una excepción a la cláusula de excepción, ¿no? Pero no tenemos ya los vínculos más estrechos, porque esto después le he encontrado la utilidad y la verdad que eso sí da un cierto juego. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, una intervención? No tenemos nada por el chat. Pues si es así, si les parece, vamos a levantar la sesión de la mañana, la interrumpimos para el almuerzo y regresamos puntualmente a las 16:30 horas. Muchas gracias a todos.